¿Es el VAR la muerte del fútbol? Hola futbolero de YouTube. El VAR, Video Assistant Referee, tiene como objetivo ayudar al árbitro principal a evitar errores graves y manifiestos durante el partido, como por ejemplo un penalti claro no pitado o un gol en fuera de juego. El equipo del VAR, formado por árbitros y asistentes, solo actúa si se da alguno de los 4 supuestos que la FIFA considera jugadas decisivas: goles, penaltis, tarjetas rojas y errores de identificación de jugadores. Por eso en el video de hoy te contaré acerca de ¿el VAR una bendición o una maldición para el fútbol? Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. El VAR, la ayuda tecnológica al arbitraje, ya tomó carta de naturaleza en el fútbol desde hace unos pocos años. Fue utilizado con éxito en los campeonatos del mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, además de ser empleado ya en casi todas las ligas en el mundo. Un importante salto tecnológico para nuestro deporte por cuanto ni siquiera estaba adoptada la tecnología para la determinación de goles. Debido a tantas polémicas que ha traído dicha tecnología dentro del fútbol, vamos a repasar los puntos fundamentales tanto de su tecnología como a sus supuestos de aplicación. 1. ¿En qué supuestos se utiliza el VAR? El VAR se utiliza en 4 supuestos que la FIFA considera jugadas decisivas: determinar cuándo se ha marcado un gol, determinar si ha habido penalti, determinar si una acción es merecedora de tarjeta roja e identificación correcta de un jugador a la hora de imponer una sanción. Gol. La tecnología de línea de gol ya se empleaba desde hace algunas temporadas. Emplea las imágenes de varias cámaras distribuidas en puntos elevados del estadio, similar al empleado en el tenis. Sin embargo, el VAR incide en todas las acciones que determinan una jugada que acaba en gol. Por lo tanto, también puede juzgar sobre faltas y fueras de juego. Penalti. Aviso al árbitro sobre si ha habido acción punible o un penalti sancionado no lo ha sido. Tarjeta roja. Se han dado ya acciones en las que el VAR ha cambiado la valoración de una acción de tarjeta amarilla a roja directa. Sin embargo, no se valoran las expulsiones por doble amarilla, dado que eso obligaría a juzgar todas las amonestaciones. Identificación, de aplicación en las jugadas confusas en las que el árbitro no determina correctamente quién, por ejemplo, debe recibir una tarjeta. 2. ¿Cómo funciona el VAR en el fútbol? El VAR funciona por medio de un equipo de 3 árbitros que, en una sala, disponen de imágenes televisivas del partido tomadas desde distintos ángulos y tiros de cámara y medios para su análisis. Estos árbitros están en conexión directa por un intercomunicador con el juez del encuentro tanto para realizarle advertencias como para recibir sus preguntas. 3. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones con el VAR? El árbitro indica la señal del videoarbitraje marcando un cuadrado con las manos. Puede pedir consejo al equipo de video y esperar su respuesta, o bien tomar una decisión después de recibir la indicación de este. 4. ¿Es el VAR la última autoridad sobre el campo? No. Si el juez no está de acuerdo con una indicación del VAR, puede revisar la acción en una pantalla situada junto al terreno de juego, y luego tomar la decisión según su propio criterio. El equipo de video puede informar al árbitro de un error de apreciación, o bien de alguna acción que no haya visto. La corrección, de haberla, debe ser comunicada a equipos y público. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 5. ¿Dónde está situada la cabina de videoarbitraje? Normalmente está situada en el mismo estadio donde se juega el partido, aunque en Alemania se ha decidido situarla en una ubicación fija, en Colonia. 6. ¿Quién puede solicitar el VAR? Su uso es potestad del equipo arbitral, del que pasa a formar parte la asistencia en video. Si un miembro de los equipos solicita su aplicación puede ser sancionado. 7. ¿Qué críticas se le hacen al VAR en el fútbol? Las principales aluden a la posible pérdida de ritmo en el juego y al cambio de concepto que supone que algunas acciones no tengan veredicto inmediato.
La FIFA aduce que en el fútbol actual ya se pierde un 30% de partido, que en los casos de gol no se perderá tiempo porque el mismo gol ya detiene el juego, que el proceso de toma de decisiones se irá acelerando, y que merece la pena minimizar los errores arbitrales que actualmente se cometen. 8. ¿Es el VAR un sistema inamovible? No. Desde la FIFA y la International Board se alude a que el VAR es un sistema en evolución. Para el futuro se podría dar entrada a que los equipos pidieran revisión de jugadas, además de incorporar novedades tecnológicas que hagan cada vez más exactos los juicios. Así, se sigue experimentando sobre la solución tecnológica más adecuada para juzgar el fuera de juego. Beneficios del VAR. 1. Mayor precisión. El VAR permite corregir errores arbitrales evidentes, evitando decisiones injustas que pueden afectar el resultado de un partido. 2. Justicia en el juego. Con el VAR, se busca garantizar un juego más justo y equitativo, ya que se reduce la posibilidad de que un equipo sea perjudicado por decisiones arbitrales erróneas. 3. Mayor transparencia. La implementación del VAR permite que las decisiones arbitrales sean más transparentes, ya que se pueden revisar las jugadas y mostrar las imágenes al público. Desventajas del VAR. 1. Pérdida de tiempo. El proceso de revisión y toma de decisiones del VAR puede llevar tiempo, lo que puede interrumpir el flujo del juego y reducir la emoción de los momentos de celebración de un gol. 2. Controversias y subjetividad. A pesar de contar con el VAR, aún existe cierta subjetividad en la interpretación de las jugadas. Las decisiones pueden generar controversias y opiniones encontradas, lo que puede afectar la credibilidad del sistema. 3. Falta de uniformidad en su implementación. La implementación del VAR puede variar de una competición a otra, lo que puede generar confusión y falta de consistencia en las decisiones arbitrales. Esto puede afectar la equidad y la justicia en el juego. 4. Dependencia de la interpretación humana. Aunque se utiliza tecnología de video, las decisiones finales siguen estando en manos de los árbitros, lo que implica una dependencia de la interpretación humana. Esto deja margen para errores y subjetividad en las decisiones. 5. Impacto en la emoción y la celebración. Las pausas prolongadas para revisar una jugada pueden afectar la emoción y la celebración de los goles, ya que los jugadores y los aficionados deben esperar la confirmación del VAR antes de celebrar plenamente. En conclusión, el VAR es un tema polémico en el fútbol. Si bien ha mejorado la precisión de las decisiones arbitrales, también ha generado debates y controversias en su implementación. Su efecto en el juego y en la emoción de los aficionados sigue siendo objeto de discusión. En última instancia, su éxito como bendición o maldición dependerá de cómo se implemente y se perfeccione en el futuro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Acaso conocías todo lo referente al VAR? ¿Crees que ayuda o perjudica dentro del fútbol? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.